Tercer bloque de Palabras Más, Palabras Menos. Yo me la perdí. Conseguimos un reportaje con la ministra de la Corte, Carmen Argibay, al cual tenía muchas ganas de ir. Lamentablemente no puedo ir, así que como vos lo voy a ver ahora. Lo hizo Ernesto. Me imagino que mucha gente que nos está mirando, cada vez que aparece algún asesinato producido por algún menor de edad, tiene sensaciones encontradas. Por un lado el horror, por otro lado la necesidad de frenarlos de cualquier manera, por otro lado la compasión, porque si un chico hace eso, alguna razón que no tiene que ver con él habrá. Bueno, uno de los personajes que entró en ese debate, justo en el momento en que el gobernador de la provincia de Buenos Aires decía que había que bajar la imputabilidad de los menores, que la presidenta decía que el problema es la justicia que libera a los detenidos que pone preso a la policía, es la ministra de la Corte, Carmen Argibay. Yo soy consciente de que el planteo que vas a escuchar de Carmen Argibay, que venís escuchando, es un planteo muy polémico, muy corrosivo para mucha gente, pero me parece que la Corte es de los organismos más respetados unánimemente de nuestra sociedad, gracias a Dios, o en gran parte también gracias a Kirchner. Carmen Argibay es una catedrática de nivel internacional, respetadísima, y tiene sus convicciones, y dada su experiencia en ese trabajo merece ser escuchada con muchísima atención y respeto, más allá de lo que cada uno piense de este polémico tema. Además, su trayectoria fue buena parte de los años precisamente en el área penal de menores. Exactamente. En esta primera parte del reportaje que le empezamos diciendo, bueno, hay una víctima de la inseguridad que dijo, si tanto defiende a los menores, ¿por qué no se va a vivir con uno de los menores asesinos a su casa? Le empezamos a preguntar por eso y ella defiende muy fuertemente las convicciones de este área. Fíjense, por ejemplo, cuando dice que algunos menores no son detenidos porque la policía los protege pese a que son asesinos, y da datos puntuales sobre el episodio y también cómo justifica que ella dice que aunque los institutos de menores estén mal, no hay que liberar a los chicos que están ahí porque eso sería mucho peor. En exclusivo, para Palabras Más, Palabras Menos, la ministra de la Corte Suprema de Justicia, Carmen Argibay. Escúchenla. Bueno, estamos con la doctora Carmen Argibay. Doctora, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes, Ernesto. A ver, en las últimas semanas ha habido una sucesión de hechos de crímenes que han tenido gran repercusión. El ingeniero Barrenechea en San Isidro, dos abuelos en Zárate, un profesor de gimnasia en Del Viso, el ingeniero Rosuchowski yendo a San Miguel. En muchos de esos fueron involucrados menores. Y usted, frente a discursos de sectores políticos, el gobernador Scioli, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, donde decían que era culpa de los jueces o que había que bajar la imputabilidad, usted salió a cruzar o a discutir con esos planteos. En medio de esa discusión hubo familiares de víctimas que dijeron, bueno, yo quisiera que a uno de esos menores, la doctora Argibay, se lo lleve a vivir a la casa. ¿Cómo se responde a un planteo así? No se responde, porque lo que todo el mundo se olvida es que entre medio hubo otra cosa. Hubo un fallo de la Corte referido a menores que están internados en institutos y que una ONG nos pedía que los soltáramos y cerráramos el instituto, y nosotros dijimos que no podíamos soltar esos menores a la calle sin saber a dónde iban a ir. O sea que una cosa es el criterio que nosotros podemos tener desde el punto de vista de la política criminal, de que no sirve para nada bajar la edad de imputabilidad y de que de los menores hay que ocuparse, pero hay que ocuparse en otra forma. Y otra cosa es que yo diga que hay que cerrar los institutos, ponerlos a todos en la calle, porque eso no es lo que ha dicho la Corte. La Corte ha dicho lo contrario. Hay que tenerlos en los institutos porque no tenemos otro lugar donde ponerlos. Y cuando esto tiene que ser una política de Estado, el Estado tiene una política X, buena, mala, regular, peor, no importa, eso lo discutimos después. Antes de suprimirla, tiene que tener otra para poner en su lugar. Nosotros tenemos en este momento una ley que todo el mundo dice, es una ley de la dictadura. Perdón, hace 25 años que está vigente, ya es una ley de la democracia. Por lo menos la democracia la adoptó, porque no la cambió, por lo menos por eso. Y muchas veces la aprobó el propio Congreso de la Nación. Así que ya no tenemos leyes de la dictadura. No nos gustará, eso es otro tema. A mí tampoco me gusta. ¿Cuándo vamos a tener una ley que nos guste?
Y no sé, qué sé yo, porque esto es un tema del Congreso. El Congreso dice que tiene no sé cuántos proyectos de leyes que se ocupan de la cuestión penal juvenil y demás. Por lo menos hasta ahora no se ha tratado ninguna. Sé que hay. Yo no opino, porque no soy legisladora, soy juez. Espero que me las den las leyes. ¿Por qué cree usted que bajar la edad de imputabilidad no es una solución? Porque ninguna de esas medidas que se han tomado en algunas veces ha dado resultado. Sigue haciendo exactamente igual y cada vez bajamos más la edad de imputabilidad de los menores, en el sentido de que hoy en día son imputables entre los 16 y los 18. Tienen que tener, de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño, un régimen especial. No son mayores, 18 para arriba son mayores. 16 a 18 tienen que tener un régimen especial, pero son imputables, se les puede reprochar. Menores de 16, la ley hasta ahora dice, no son imputables, es decir, no son responsables penalmente. Eso no quiere decir que no se tome alguna medida. La prueba está que están en institutos de menores hasta ver qué se debe hacer con ellos cuando han entrado en conflicto con la ley penal. Pero no se los puede condenar. Esto es lo que dice la ley. Hace muchos años se bajó de 16 a 14. ¿Qué pasó? Fue peor la cuestión. Peor la cuestión. Teníamos más menores de 14 cometiendo delitos. Entonces, si seguimos bajando así indiscriminadamente sin hacer nada por esos chicos, el problema se nos va a agravar cada vez más y cada vez los vamos a tener más chiquitos. ¿Por qué un gobernador o una presidenta, sin que buscar que usted polemice con ello, pero por qué cree que políticos de primera línea apelan a este tipo de discursos? Bajar la edad de imputabilidad. Porque son políticos. Justamente porque son políticos, Ernesto, y ellos responden al hervor social, o como quieran llamarle, digamos. En este momento la sociedad está muy alterada, la sociedad está muy nerviosa, no le gustan las medidas que hay en plaza, no le gustan las políticas que se están haciendo, de manera que de alguna manera hay que satisfacer a la sociedad, porque son políticos. Auspician